9:08 está con nosotros la ministra de Trabajo, la señora Ivonne Núñez. Bienvenida a Punto de Orden, señora ministra. Usted pidió a la Contraloría que revise los contratos colectivos de 4 empresas públicas. La pregunta es, ¿qué le motivó a realizar esta gestión? Y la Central Unitaria de Trabajadores, el CUT, afirma que su solicitud es un atentado contra los derechos laborales. Adelante, señora ministra. Buenos días, gracias por esta importante diálogo en la mañana del día de hoy. ¿Qué me motivó? Voy a decir dónde se origina todo. Se origina en el mes de marzo, cuando nosotros somos llamados a comparecer en una acción de protección en segunda instancia en el caso de CELEP. ¿Qué había en este caso? Había la propuesta del Comité de Empresa para trasladar a 1.080 trabajadores de los CEP al Código del Trabajo y que además se les pague desde la fecha del traslado todos los beneficios de la contratación colectiva. El costo de eso era $200 millones. Nosotros litigamos junto con el ministro Luque y también con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Pues bien, nosotros ganamos en segunda instancia porque demostramos que ya la Corte, esto es importante, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones que no es posible el traslado porque tienen régimen laboral propio y naturaleza propia de actividad. Consecuentemente, cuando termina la audiencia y nosotros obtenemos la resolución favorable, me hice una pregunta. ¿Y qué pasa con las otras empresas? Y ahí descubrimos, todo el equipo técnico del Ministerio del Trabajo descubrió que en el caso de CNT ya habían hecho traslado. Y para evadir el dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas, habían ido a una resolución administrativa al interior del Ministerio del Trabajo. Una decisión administrativa para evadir el dictamen. Y quiero comentarles algo, ya la Corte Constitucional también se había pronunciado que es obligatorio el dictamen. De hecho, la Corte Constitucional tiró para atrás toda una decisión administrativa en un caso similar en el Consejo Provincial de la provincia de El Oro, porque dice que es obligatorio el dictamen y que las instituciones tienen que ponerse de acuerdo, además que se debe asegurar el pago de los beneficios que se pactan a favor de los trabajadores. Ahora bien, ¿está previsto que el Ejecutivo emita el reglamento para la ley de empresas públicas? Sí, lo estamos elaborando nosotros porque también nos dimos cuenta de esto. La LOEP, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es la que da este otro abanico llamado de remuneración variable, bajo nuestro criterio no es posible pagar remuneración variable a los trabajadores y está en los contratos colectivos. Por ejemplo, en el contrato de CNEL está el pago de la remuneración variable. No se puede pagar remuneración variable, que es el concepto de la rentabilidad y no es otra cosa más que la utilidad en el sector público. Usted paga utilidad en el sector privado. Cuando vimos de que esto estaba en la ley, dijimos, bueno, ¿y dónde está el reglamento? Pues no hay reglamento. Y comenzamos ya a construir el reglamento de la mano con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y en poco tiempo estará este reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y se darán por concluidas las famosas remuneraciones variables, que no solo está en la LOEP, sino también está en la contratación colectiva. Ministra, buenos días, ministra. Me ha llamado la atención una cosa que dijo usted hace un ratito, que han trasladado. Sí. Ya. Eso obviamente es para ocultar, por tanto uno de los principios que están hasta establecidos, uno de los principios del derecho que están hasta establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial es la buena fe procesal, lo cual están alterando con ese traslado, lo que originaría nulidad de lo mismo. Mire, el caso de CNT fue seleccionado por la Corte Constitucional ya. Y el año pasado la Corte conminó a los jueces de manera obligatoria a que remitan los informes. El primer juez que dictó la sentencia del traslado y del pago retroactivo de toda la contratación colectiva. Retroactivo. ¿Sabe cuánto se pagó? $100 millones. La Corte les pidió que remitan sus informes de sustento de sus decisiones al juez de primer nivel y también a los jueces que integraron el tribunal en su momento en la Corte Provincial de Manabí. Pues nosotros como Ministerio del Trabajo hemos comparecido en el caso, porque este caso fue seleccionado y la Corte advierte allí que habría una posible desnaturalización porque se crearon derechos en la contratación colectiva. Entonces,
he comparecido ya como ministra del Trabajo ante la Corte Constitucional y aspiramos prontamente que la Corte emita su decisión. No se requiere audiencia alguna, no se requiere comparecencias de terceros interesados, y si esto existiese y si hubiese pedido de audiencia, pues no son obligatorios realizarlo. Claro, uno de los objetos prohibidos de la acción de protección es la declaración de derechos. Para eso no es la acción. Ahora, ministra, alguna vez yo leí un informe de las cláusulas abusivas de los contratos colectivos del sector eléctrico. ¿Ustedes ya han hecho una evaluación en todos los sectores de los contratos colectivos vigentes? Aquí hay que señalar lo siguiente. La contratación colectiva está regulada en el mandato constituyente número 2. Ese mandato constituyente número 2 no ha sido derogado, razón por la cual la misma Corte Constitucional señala lo siguiente, que para la aplicación de este mandato y para la aplicación de los artículos 226, 229, 326.16 de la Constitución de la República surgieron decretos presidenciales. El 1701 y después el 225 que lo reforma, donde pone los techos y los límites en la contratación colectiva del sector público. Pues esos límites de estos decretos presidenciales, todos han sido incumplidos. Todos, absolutamente todos. Esto también a nosotros nos llamó la atención, porque si la Corte dice, a ver, la razón de estos decretos presidenciales que los emitió en su momento el expresidente Rafael Correa deben cumplirse, porque el origen es el cumplimiento de la Constitución y del mandato constituyente. Pues esos decretos han sido incumplidos. Señora ministra, Óscar del Bruto le saluda, muy buenos días. Con respecto a ese tema, si hay estos límites que han sido incumplidos y si se ha detectado contratos colectivos en donde el objeto parecería ser ilegal o ilícito precisamente porque rebasa estos límites, el Ministerio de Trabajo ha planteado la nulidad de contratos colectivos que tienen estas distintas empresas públicas. ¿Podría hacerlo? Mire, yo le he planteado a la Corte, a la Contraloría General del Estado, y ya aceptó. El viernes pasado fuimos notificados como Ministerio del Trabajo en la primera fase, que es la fase del previo informe de acuerdo al artículo 18 del reglamento de la Contraloría. Yo le he planteado el examen especial que le realice a los 4 contratos colectivos. ¿Por qué? Porque hay manejo de fondos públicos. Y también hay decisiones administrativas que la Contraloría las debe analizar en este examen especial. Y le he solicitado a la Contraloría que si le toca determinar responsabilidades civiles, administrativas culposas y posibles indicios de responsabilidad penal, pues lo tendrá que hacer. ¿Sabe por qué? Voy a contar un caso adicional. Es que esto es un gran andamiaje que se armó y que por casualidad nosotros empezamos a hacer el estudio. Mire usted en el caso de CENEL. En CENEL también hicieron el traslado. ¿En qué cantón? Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. El tribunal confirma la sentencia. Y el gerente de CENEL, cuando presenta la acción extraordinaria de protección por su inconformidad y porque no estaba totalmente de acuerdo con el traslado y el pago retroactivo, pues quieren conocer algo. El gerente de CENEL, que presenta la acción extraordinaria de protección, decidió desistir 48 horas después, cuando usted como empresa del Estado no puede desistir de la litigación. No se puede desistir, salvo el caso que exista un acuerdo previo de alguna mediación con el aval de la Procuraduría General del Estado. Razón por la cual más me llamó la atención de este desistimiento. Todo este engranaje ha sido puesto en conocimiento del señor Contralor General del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 26 de esta famosa ley LOEP, Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala que serán los entes administrativos del Estado, no sede judicial, entes administrativos del Estado que por incumplimiento de contrataciones colectivas declaren la nulidad. Pues ahí está el tema ahora. Repíteme esa parte, ¿quién tiene que aclarar la nulidad? El ente administrativo del Estado. El ente administrativo del Estado, dice el artículo 26. ¿Que viene a ser quién? ¿La Procuraduría? En mi opinión, la Contraloría General del Estado. Oye, ¿y quién es el gerente de CENEL que desistió? Apellido y casa, solo recuerdo en este momento el apellido y casa. Desistió y a mí me llamó mucho la atención porque no hay desistimiento. Y no solo eso, ¿sabe lo que hubo en el caso de CENEL? Embargo de bienes y también de recursos de las cuentas. Pues el embargo el juez lo tuvo que revocar. Pero ese órgano administrativo del Estado, un poco discutible, ¿no? Sí, claro, ahora, por supuesto. Pero la línea jurídica también puede ser que terminado el examen especial
con ese examen se acuda a la justicia contenciosa administrativa, también pudiera ser una línea, ir hacia la nulidad de esos contratos. Mire, yo le he planteado al Contralor. ¿Por qué? Porque allí ha habido un uso irregular, en mi opinión, de los recursos públicos, utilizando estas vías administrativas e incumpliendo con las normativas. Lo que usted dice es verdad. Cabe una interpretación muy extensiva al tema de que quien determina la nulidad sea un ente administrativo del Estado. Pero ahí está el artículo, está en el artículo 26. En todo caso, yo sí les quiero comentar lo siguiente. ¿Qué sucedería en el momento en que la Corte Constitucional declare que hubo desnaturalización del traslado de los trabajadores en el caso de CNT? No, pues ahí la Corte va a dejar ya. sin efecto no solamente la sentencia, sino que además, pues, los actos se van a tener que retrotraer. Ya la Corte, incluso como reparación, ha mandado a recuperar fondos estatales en muchos casos. Bueno, el caso está en la Corte Constitucional del Ecuador y en la Contraloría General del Estado. En la Corte como acción extraordinaria. En la Corte por caso de selección en razón de la gravedad del caso. Claro, en razón si de la ya gravedad. la Corte ha seleccionado, que es una facultad ya le va que a tiene poner todas las prácticamente, ya está diciendo aquí pasó algo. O sea, le va a poner todas las lupas. Ministra, en tema político, usted denunció hace meses atrás, cuando se produjo el hecho de México y la reacción del expresidente Correa, usted lo recordó hace pocos minutos por otro tema, pero ya inmediatamente me vino a la memoria su denuncia en la Fiscalía. Está abierta una investigación previa, ya la llamaron usted obviamente a ratificar su denuncia, quizás a dar alguna versión. ¿Qué sabe usted sobre la versión que tendría que dar el denunciado, etcétera? Cuéntenos un poquito de ese caso. Bueno, el sujeto denunciado está ya en este momento en fase de sujeto investigado. Yo reconocí ya la firma y me toca rendir mi versión libre y voluntaria en pocas semanas. Una vez que la rinda, les pondré en conocimiento a ustedes que ya el hecho de mi parte lo he cumplido, pero aquí es importante también decir lo siguiente: se están haciendo todas las pericias ya. La Fiscalía ha determinado ya la realización de las pericias pertinentes a los medios de comunicación donde él se presentó, pidiendo todo lo que solicitó y combinando incluso a una guerra internacional. Es decir, la Fiscalía no ha dejado de actuar dentro de esta fase, que es la fase de indagación previa respecto a todas sus competencias que le faculta el artículo 195 de la Constitución de la República. Estamos conversando con la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señora ministra, otro tema, ¿nos podría comentar sobre el proyecto de revocatoria o eliminación de la ley del contrato especial emergente? Aquí hay un origen. El contrato emergente nace en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta ley orgánica... ¿Terremoto? No, el COVID. El COVID. Entonces, ahí surge el contrato emergente. Ya no tenemos COVID. El contrato emergente, por ende, tiene que ser derogado. Pero ya hubo la intención el año pasado. Sin embargo, el presidente en su momento, quien era presidente, el señor Guillermo Lasso, vetó totalmente el proyecto de derogar la ley de apoyo humanitario. Y la norma procesal legislativa dice que tiene que ser tratado un año después. Pues ese año se cumple ahora, el 20 de julio. Y como la Constitución sí nos da facultad a los ministros, no solo al señor presidente, sino a los ministros dentro de nuestras competencias, a presentar proyectos de ley, nosotros como Ministerio del Trabajo hemos presentado el proyecto de ley a fin de que el CAL primero lo califique y posterior al 20 de julio se trate en un solo debate y se derogue el contrato emergente. Lo único que le pido yo como ministra del Trabajo a los señores asambleístas es que ahora trabajen por los trabajadores. Ese contrato permitía tener un plazo, era un plazo fijo, entonces por eso causaba cierta esta inestabilidad. O causa inestabilidad al trabajador. Sí. Por eso no va a poder nadie argumentar que esa ley va en contra de los derechos de los trabajadores, más bien va a ir a favor. Hay una similitud entre estos dos contratos. El que usted acaba de señalar es importante, el contrato a plazo fijo de un año, que ya fue derogado y fue reemplazado por el contrato a tiempo indefinido. Entonces, pues si hablan de precariedad en el contrato a plazo fijo, pues entonces el contrato emergente está en este mismo nivel. Pero la semana pasada yo tuve que comparecer ante una importantísima comisión y les comenté el caso. Todos los legisladores de esta comisión me pidieron que les hiciera llegar en el mismo día el proyecto y se han comprometido también a impulsarlo. Entonces yo lo he hecho ya. Tengo una inquietud, señora ministra, sobre el acuerdo ministerial 041, donde se establece el nuevo trámite de visto bueno.
en donde sus novedades más trascendentes son la suspensión de relaciones laborales del trabajador mientras se tramita el visto bueno. Ahora es discrecional del inspector y no bajo petición del empleador como era antes. Y la segunda novedad es que presente proceso administrativo ahora tiene 2 instancias, cuando antes tenía una, haciéndolo más complejo, tomando en consideración que también tiene 3 instancias más dentro de la vía judicial de impugnación. Es decir, el proceso tiene 5 niveles en total, 2 administrativos y 3 judiciales. Mire, el comportamiento de este acuerdo ministerial es el siguiente. Pero aquí se debe dejar establecido esto. Nosotros sí teníamos doble instancia antes en los trámites de visto bueno. Y la Constitución señala en el artículo 76 la doble instancia, el doble conforme, resoluciones judiciales y administrativas. Pero no solo la Constitución, el Código de la Producción también habla de la doble instancia en sede administrativa. Entonces, lo que nosotros hicimos es que también frente a la cantidad de denuncias que había por el comportamiento de los inspectores que decía que despedían a los trabajadores, que no valoraban las pruebas, entonces dijimos, bueno, existen muchas razones para implementar la doble instancia. ¿Sabe cuál ha sido el comportamiento de haber instaurado la doble instancia? Que se ahonda mucho el tema de la mediación y ni siquiera van a la segunda instancia, sino que terminan conciliando en la primera instancia. Nosotros vamos a seguir haciendo el análisis de comportamiento, porque nosotros como ministerio jamás nos negamos a escuchar las críticas. Nos escuchamos más las críticas que lo que nos dicen del trabajo que hacemos a favor. Y esto es lo que está sucediendo en el tema de visto bueno, pero el trámite termina en segunda instancia cuando deciden plantearla. Y de allí, si no están de acuerdo con esa decisión, van a sede judicial porque aquello está planteado en el Código del Trabajo. Ministra, hablemos por un momento de uno de estos, si no el gran problema que tienen nuestros jóvenes, el desempleo. Entonces, una queja muy frecuente del sector empresarial es que contratar en nuestro país es muy difícil, es muy caro porque tenemos un Código del Trabajo de los años 30 que es muy rígido, que tiene, digamos, que hace muy caro al empleador contratar. Usted, leía yo que recientemente en una entrevista que le hacía el diario El Universo, decía que se han creado como 300.000 empleos, o por lo menos hay 300.000 contratos en estos últimos 6 meses. ¿Qué podemos hacer a nivel legislativo para volver más atractiva la contratación, especialmente cuando ya la ciudadanía dijo que el contrato por horas no debía ir? Mire, nosotros hemos registrado y seguimos registrando como Ministerio del Trabajo los contratos de trabajo y también registramos las actas de finiquito que dan por concluido el contrato de trabajo. Desde diciembre del año pasado hasta el corte de junio del año actual 2024 se han registrado 330.000 contratos de trabajo. De este registro, 170.000 pertenecen a los jóvenes y aquí lo que hacemos es ver las edades desde 18 hasta 29 años de edad y identificamos las empresas y los sectores. ¿Qué podemos hacer nosotros como Ministerio de Trabajo? Seguir impulsando la política de empleabilidad. Y le hemos llamado a esta política del Ministerio del Trabajo, que es una propuesta del presidente Daniel Noboa, tocar las puertas a las empresas. Y hemos ya firmado los primeros convenios de compromiso de empleabilidad para los jóvenes. Lo hicimos ya aquí en la ciudad de Guayaquil con un holding muy importante que abarca 9.600 puestos de trabajo. Ellos se comprometieron a entregarnos 600 nuevos puestos de trabajo. Tenemos provincia de Cotopaxi y provincia también. ¿A cambio de qué? A cambio de que aplican la ley del incentivo tributario de los jóvenes. Ahí está el beneficio, que es un beneficio económico que lo comienzan a recibir. Mayor deducibilidad. Claro, mayor deducibilidad en el año 2025, a cambio de eso. Y tenemos ya también 4 empresas en dos provincias importantes, 2 en la provincia de Cotopaxi y 2 en la provincia de Chimborazo. Estos son los grandes nichos para nuestros jóvenes. Pero el ministerio está ampliando y les está diciendo a las empresas, vámonos también a contrataciones a personas mayores a los 30 años de edad. Y será el señor presidente también quien anuncie las nuevas
obras de infraestructura donde habrán los nuevos nichos de trabajo y también con las alianzas públicas privadas. Esto es parte ya ahora sí de la política pública de la contratación de obras de infraestructura, que son las obras impulsadas desde el Estado. Solo el sector privado nos ha colaborado con estos contratos y se encuentran debidamente registrados. Y el Ministerio en próximos días presentará ya la página de manera pública para que toda la ciudadanía y los medios de comunicación puedan tener acceso y saber cómo va el comportamiento de contratos y también de actas de finiquito. Señora ministra, pero ¿cómo se puede estimular también a un sector que es terriblemente vulnerable en lo laboral, que son las personas ya maduras, cercanas a la jubilación, 50 para arriba? Yo creo que aquí la mayoría de este panel somos de 50 para arriba. Yo le gano a toditos ustedes. Yo le gano a todos ustedes. Pero usted sabe cuál es el tormento de muchas de esa gente. Primero, que por la edad ya no los contratan. Segundo, que en muchas empresas, señora ministra, este es un mal social que tenemos en este país, que cuando ya están cerca a la jubilación, para obviar el tema de la jubilación patronal y todo, los despachan. Y después ya, una vez despachada una persona que todavía se siente en sus cabales, tanto mentales como físicos, para poder trabajar, no lo puede hacer y quedan en el desempleo total. ¿Qué se puede hacer para estimular al sector productivo de que también incorpore a la masa laboral a gente que pasa de 50 años, que normalmente es olvidada por las políticas estatales? Mire, aquí hay un segmento de la política de empleabilidad que no fija edades, que es el segmento de las mujeres. Y en el segmento de las mujeres nosotros tenemos la Ley de Economía Violeta. Y en el tema de la Ley de Economía Violeta hay un comportamiento allí. Se contrata a personas mayores de 30 años. Es decir, es el comportamiento que nos da el desarrollo del mismo sector productivo. Nosotros hicimos ya la ampliación para que presenten los planes de igualdad. La Ley de Economía Violeta también tiene incentivos tributarios. Los planes de igualdad concluyen ahora en el mes de julio y estamos recibiendo peticiones de que los planes de igualdad sean postergados por varios meses, para varios meses más. Lo estamos haciendo porque lo que queremos es que este segmento tan importante de la población económicamente activa, que son las mujeres, no identificamos allí edades, ingresen como masa salarial activa. Y usted acaba de decir algo muy importante, que es el tema de las segundas y las terceras primaveras. Yo soy una mujer que pronto voy a cumplir 60 años de edad, por eso digo que soy mayor a todos ustedes. No, yo tengo edad entonces. Bueno, entonces vamos de la mano, Yo usted también, y yo. yo Bueno, 58, ahí vamos todos de la Usted parece mano. mayor que nosotros, Pochito. ¿Ah? Usted parece mayor. No me diga eso. No, pero ya yo soy mayor que... Aquí la más joven de todas es la ministra. Más claro. Muchas gracias. Entonces, sí nos estamos preocupando de allí. Les decía a los legisladores la semana pasada que comiencen a estudiar por qué no eliminar la tercerización en los temas en los que se podría hacer, porque hay 3 áreas donde hay tercerización en el sector público. Porque hemos visto un comportamiento, en el caso de las personas que hacen la limpieza, la mayoría son personas mayores de 40 años de edad. Que vayamos paulatinamente y empecemos con la eliminación, paulatinamente eliminando la tercerización en el caso de el área de la limpieza, porque aquí hay un comportamiento de edad que nosotros lo hemos analizado. Las personas que son contratadas en el área de limpieza, la mayoría son personas de 40 y de 50 años de edad. Y qué mejor que contratarlos de manera directa y bilateral. Y este margen de ganancia, que ya lo han tenido desde el año 2009, 2010 hasta la actualidad, porque la tercerización para estas áreas surge a través de un mandato constituyente, que vayamos pensando también en ellos. Entonces, yo lo que hago como ministra es darles ideas, porque dependo mucho de quien todo el Ecuador depende del seno legislativo. Pero ahí, ministra, no es que discrepe, yo estoy de acuerdo con que por lo menos se están tomando decisiones al respecto, pero o sea, no todos podemos pensar en el obrero, en la persona que limpia. O sea, hay personas de 40 y pico, de 50 y pico, 55 años, que son personas de escritorio también, que son personas que se han preparado para la vida y que han desarrollado mucha experiencia y mucho trabajo en el ámbito ejecutivo o de nivel medio ejecutivo,
que quedan fuera, que se quedan sin trabajo. O sea, hay que pensar en ellos también. O sea, ¿qué política podemos generar para que se estimule puede ser una acción afirmativa igualita poniendo incentivos tributarios y contratas a una persona? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para incorporarlos a la y a mí masa me laboral. y a mí me gusta que todos hablemos de estos temas y yo me siento muy contenta porque hemos comenzado en el Ecuador en estos últimos meses a hablar de cultura laboral. Y todas las ideas para mí son bienvenidas, porque entre todos tenemos que resolver la gran política de la empleabilidad, que no solo es del presidente Daniel Noboa, es una política que está diseñada en el artículo 326, es una política pública del Estado. El Estado antes nunca tuvo una política de empleabilidad para los jóvenes, por primera vez en la historia del Ecuador tenemos una política para los jóvenes. Por primera vez en la historia del Ecuador en materia laboral tenemos una política pública, ¿para quién? Para las mujeres. Entonces ahora vamos a la política pública para las personas mayores de 30 años y lo que acaba de decir, para todos. El Ministerio del Trabajo ha firmado 2 grandes convenios desde que nosotros estamos frente al Ministerio. El convenio de la política de empleabilidad con las personas con discapacidad, que estaba allí guardado desde hace 3 años. ¿Y sabe también con quién? Con la comunidad LGBTIQ+. Me cayeron a golpe y porrazo. No importa. Tienen su derecho a no trabajar. importa, pero también estaba allí y he acudido a las convenciones de la comunidad LGBTI y tienen situaciones autocríticas muy importantes. Ellos, por ejemplo, uno de los llamados que ellos mismos se dicen ellos que tienen que cumplir dentro de los 5 puntos para llegar a una política de empleabilidad es tener preparación, lo que usted acaba de decir. Tener preparación y dicen, nosotros tenemos que estudiar para poder presentarle tanto al sector público como al sector privado personas preparadas. Yo creo que esto es muy bueno hablarlo, porque aquí también se aplica un tema que es el tema de la educación dual. De acuerdo a las necesidades de la empresa, presentamos a la persona que tiene la preparación académica, la preparación técnica. Entonces, nosotros no dejamos de estudiar casos, de estudiar el panorama a fin de incluirlos a todos y que finalmente la política de la empleabilidad sea una política pública que se cumpla, como dice en el mundo constitucional, que la norma constitucional sea norma viva. Oiga, el rum político habla de que usted sería el binomio del presidente Noboa para una próxima elección presidencial. Mire, me preguntaron hace 2 días si era candidata a la asamblea y yo lo que dije fue ni Dios quiera. Yo estoy muy cómoda donde me encuentro, que es el Ministerio del Trabajo. El señor presidente en su momento lo dirá. Y lo que usted acaba de decir, que lo han comenzado a decir la semana pasada, lo que ha servido es para que en las redes sociales me den hacha y machete. Pero bueno, Bienvenida al club. Yo soy muy contenta en lo que realizo y trabajo para una política pública que es la política de la empleabilidad y vamos a empezar con el señor presidente pues a diseñar más nichos de trabajo donde también se involucra. ¿Pero ahora descarta su participación o no? Mire, a mí no me gustaría ni ser candidata a la vicepresidencia ni ser candidata a la asamblea. A mí me gustaría seguir siendo ministra de Trabajo. Pero le voy a comentar algo. ¿Sabe qué me gustaría hacer algún día? Procuradora General del Estado. Bueno. Eso sí me Sería encanta. un lujo usted de procuradora. Porque soy una litigante natural. Entonces yo creo que uno debe estar así como usted dice. Las personas con trabajo especializado, Ivonne tiene su trabajo especializado. Ministra, a propósito, muchos oyentes que de la edad que estamos hablando, de 50 para arriba, dice que están exactamente en la situación que planteaste, Pocho, que han sido despedidos, que están teniendo dificultades para conseguir trabajo, que los ayudemos con incentivos para que los puedan conseguir trabajo. Así que, pero varios escribieron en cadena. Ministra, un consejo pudiera darle. Sería bueno que el ministerio, un equipo de trabajo, arme un documento con toda la lista de incentivos y la ley correspondiente que hay, por ejemplo, la ley Violeta, por acá hay otra ley, por acá otra ley, y además la propia Corte Constitucional en jurisprudencia ha dado muchas políticas laborales. Sería bueno recoger todo eso porque no todo el mundo lee todo, para que los trabajadores y empresarios puedan tener todas esas posibilidades de incentivos tributarios. Me agrada lo que usted dice y muchísimas gracias. Lo voy a poner en práctica, le voy a pedir al Departamento de Diseño de la página del Ministerio que la página la sigamos construyendo muy amigablemente. Nosotros, por ejemplo, nos hemos enfocado en cómo llegar a hacer el plan de igualdad. Pero en el tema de acá también es importante saber cuáles son los incentivos tributarios en el caso de los jóvenes. Y me voy con la idea,
y se lo voy a plantear al señor presidente, que trabajemos también para incorporar a las personas de las segundas y terceras primaveras. Un Ecuador unido será un Ecuador fortalecido. Sin duda, uno de los mejores ministros de Estado es la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.